Saludos, mi nombre es Hanlep Trejo y el título de mi ponencia es La mayéutica como estrategia didáctica en el eje de formación sociocrítico del Programa Nacional de Formación de Administración. La mayéutica o método socrático constituye un valioso aporte del legendario filósofo griego, según la cual la verdad sería revelada a través de un conjunto de preguntas y respuestas. Este método aparece explicado en el diálogo de Teeteto, escrito por Platón, donde se realiza una metáfora entre lo que significa el nacimiento de una idea y el nacimiento de un ser humano. De ahí que la palabra mayéutica provenga del griego maieutike, que significa asistir a los partos, ya que la madre de Sócrates era partera. Sócrates partía de la creencia de que en el alma estaban todas las respuestas. En consecuencia, la verdad o aletheia sería recordada si la persona se le interrogaban con las preguntas adecuadas. Aunque desde el punto de vista de las teorías del conocimiento actual no podemos sostener que la respuesta a todas las preguntas estén en el alma, el método en sí puede ser aplicado, sobre todo si lo enfocamos en lo que viene siendo el pensamiento crítico y reflexivo sobre elementos de la vida y la sociedad en la cual estamos inmersos. En este sentido, Betancourt, Insuat y Risco en 2012 plantean que el discurso socrático admite examinar de un modo exhaustivo acerca de las pruebas de un determinado fenómeno a través de un interrogatorio de profundidad. Esto implica ir más allá de las simples evidencias. De cierta forma es obligar a pensar a los estudiantes. Por lo tanto, se establece la validez de la técnica frente al desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, el Programa Nacional de Formación en Administración, PNFA, es un programa de formación un programa formativo basado en educación por proyecto que se desarrolla en las universidades politécnicas territoriales de Venezuela. Este programa otorga los títulos de técnico superior universitario para los que aprueban 2 años, llamados trayectos, y divididos en 6 trimestres, y el de licenciado otorga el título de licenciado para los que aprueben 12 trimestres o 4 trayectos, que como otros programas similares, estos llamados programas nacional de formación, están enmarcan el accionar profesional en un ámbito comunitario. En el caso del PNFA, él está estructurado, compuesto por tres ejes longitudinales, uno de los cuales es el llamado eje de formación sociocrítica, que también se le conoce como sociocultural, ético-político, y según establece el documento rector del PNFA, es un espacio para la reflexión, la sistematización y la acción para la formación del administrador con una perspectiva social, política, ecológica, ambiental, ética y profesional, integral e integradora de saberes. En este sentido, ya que el eje de formación sociocrítica, ¿verdad? Plantea la reflexión, plantea la perspectiva social, ambiental, comunitaria, es de mi interés como investigador determinar si pudiéramos utilizar la mayéutica como una estrategia didáctica en este eje de formación sociocrítica en el Programa Nacional de Formación de Administración. Siendo así, los propósitos de mi investigación fueron develar el significado intersubjetivo que los actores sociales le otorgan a la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA, interpretar los elementos significativos que surjan como categorías del discurso en los actores sociales en relación con la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA, establecer la conexión que existe entre los significados sociales emergentes de la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del Programa Nacional de Formación de Administración. El método empleado fue la fenomenología apoyada en hermenéutica, las técnicas de recolección de información. Se utilizó la entrevista semi-estructurada. Para realizar esta entrevista se realizaron vía WhatsApp y con notas de voz. Se realizaron a 4 actores sociales. Estos 4 actores sociales, 2 en el momento de realizar las entrevistas eran cursantes del 11º trimestre del PNFA. Otro de los actores sociales había concluido la parte académica y estaba en espera de grado, y aparte de eso tiene experiencia docente. Y el cuarto actor social fue una docente
del eje sociocrítico en el PNFA. El escenario fue la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastida, y como técnica de interpretación de los resultados o de la información se utilizó la categorización a través de los elementos significativos del discurso de cada uno de los actores sociales. Producto de esa categorización mostramos los siguientes resultados en el cuadro. Trabajamos con 3 categorías, que son mayéutica, educación universitaria y formación sociocrítica, y emergieron del discurso 9 subcategorías. Así, en la categoría mayéutica tenemos la subcategoría autodescubrimiento, paidocentrismo, docente mediador. En la categoría educación universitaria tenemos la subcategoría andragogía, actitud con C del docente, aptitud con P del docente y pensamiento analítico. Y en la categoría formación sociocrítica tenemos la subcategoría debate de ideas y filosofía del ser comunitario. En cuanto a lo que viene, la lámina también contiene a la derecha lo que fueron los elementos significativos del discurso, pero por cuestión de tiempo no los vamos a mencionar todos. Pero vamos a pasar de una vez a lo que viene siendo la discusión y conclusión de los resultados. En la subcategoría autodescubrimiento, la mayéutica permite el autodescubrimiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque hace que se despierten nuevas interrogantes, internamente nuevas interrogantes, y esta técnica, en el sentido que le otorgamos, no se refiere solo al aspecto académico, sino que implica la búsqueda de una formación a partir de lo personal, donde el aprendizaje dinámico contribuye con la fluidez de ideas, con el conocimiento y con el autoconocimiento. La siguiente subcategoría es el paidocentrismo, y la mayéutica está relacionada con el paidocentrismo porque el protagonista dentro del aula no es el docente, sino que este papel recae directamente en el estudiante, quien goza de autonomía en su aprendizaje. Por tal razón, a través de la conversación se pretende lograr que el conocimiento aflore a partir de lo que el propio estudiante tiene que decir, de lo que cuenta, de lo que son sus ideas que quiere compartir, tratando en la misma medida de incentivar el deseo de descubrir cosas nuevas y motivándolo para que cada vez pueda expresar sus pensamientos, sus sentimientos con mayor seguridad. En cuanto a la subcategoría docente mediador, en la mayéutica el docente cumple el rol de mediador del conocimiento, ¿verdad? Es un docente que consulta a través de la conversación, que mediante la formulación de preguntas estimula el libre debate de ideas, de opiniones, que se caracteriza por respetar la posición de los que no piensan igual, donde se consideran válidas todas las posturas a las que se ha llegado por conocimiento propio, lo que permite ver una misma realidad desde distintas perspectivas. Ya en lo que es la categoría educación universitaria tenemos la subcategoría andragogía, e igualmente la mayéutica se corresponde con la gran andragogía, ya que los estudiantes desde una perspectiva adulta provienen de distintos escenarios, poseen unos conocimientos propios, además de sus propios problemas. Muchas veces estos problemas impiden que ese estudiante se concentre en clase, porque las clases tratan sobre temas que les son ajenos y que no resultan de su interés. Es así como, producto de sus propias experiencias, poseen la conciencia y la madurez para decidir lo que desean aprender, más allá de su formación profesional, en atención a lo que representan sus potencialidades y necesidades, tanto individuales como comunitarias. Además, la mayéutica estimula el pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque cuando si planteamos un problema dentro del aula, ¿verdad? Los diferentes puntos de vista pueden proporcionarnos visiones de los distintos elementos que lo conforman, y a través de la indagación podemos valorar el conocimiento de esos distintos elementos, de esas distintas partes que componen un problema, y separar lo relevante de lo irrelevante, y a través del aprendizaje fluido construir respuestas y aportar soluciones. En cuanto a la actitud del docente, la mayéutica depende mucho de la actitud del docente. Se necesita de un docente activo, de un docente que conozca al grupo, un docente que se identifique con el grupo para poder construir un vínculo de confianza, ¿verdad?, que favorezca la participación y libre expresión de las ideas. En cuanto a la aptitud, ahora con P, la mayéutica depende también de la aptitud del docente, ¿verdad? Necesitamos
que el docente conozca el método, que conozca el tema sobre el que se debate, que utilice un lenguaje corporal apropiado. La mayéutica en sí lo que quiere es incitar la curiosidad y la creatividad del estudiante, por lo tanto no se va a identificar con un aprendizaje de tipo memorístico, sino que se busca estimular el aprendizaje significativo con un resultado del proceso de descubrimiento de soluciones de los problemas a partir de los propios estudiantes. En cuanto a lo que viene siendo la última categoría, que se llama formación sociocrítica, tenemos dos subcategorías. La primera de esas subcategorías es el debate de ideas, y la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA puede lograr a través del debate de ideas buenos resultados en la adquisición de conocimiento de naturaleza de tipo reflexivo, siempre y cuando se le permita a los estudiantes la libertad de expresar sus ideas, experiencias, sentimientos, vivencias, acuerdos y desacuerdos desde la cotidianidad, partiendo de la necesidad de opinar con criterios propios, sin necesidad de ser señalado ni cuestionado cuando no se comparte la postura oficial o institucional. Finalmente, la última subcategoría, filosofía del ser comunitario, el uso de la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA debe propiciar el desarrollo de la filosofía del ser comunitario a través del estímulo de la sensibilidad humana y la conciencia del concepto de ciudadanía e identidad territorial, mediante el fortalecimiento y equilibrio dinámico de lo que son las cualidades y potenciales individuales y las comunitarias, que se traduzcan en oportunidades para la obtención del bien común. Esta ha sido mi participación. Gracias por su atención.